Ya lo decíamos al principio, Verónica Silva, la subsecretaria de la Niñez, está con nosotros aquí en el estudio justamente para conversar, analizar de forma más extensa lo que es la aprobación, ya la promulgación, mejor dicho, de esta nueva normativa, porque en algún instante, cuando ya fue aprobada, algo estuvimos hablando precisamente aquí en Doble Clic, pero es necesario ahora que ya tenemos la ley lista, poder abordarlo nuevamente. Verónica, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Lo primero es tal vez una reflexión de qué fue lo que ocurrió en todo este tiempo de punto de inflexión para poder llegar a materializar la ley, porque 12 años de tramitación es muchísimo. ¿Por qué se demoró tanto, puede decir? Sí, es muchísimo, y además cuando uno mira los 12 años, hubo un periodo bastante largo como de mutismo acerca del proceso, o sea, un proyecto que no necesariamente ni siquiera avanzó en términos de discusión. Lo que se hizo, y eso fue una de las prioridades de la gestión, en el fondo fue tomar el proyecto como estaba, con las indicaciones que estaban ahí, revisar los puntos principales en discusión, los puntos principales de, digámoslo, controversia, o cuáles eran las cosas que estaban haciendo como una especie como de taco en la conversación. Volver a revisar la situación después de tanto rato, volver a revisar los nudos críticos, la situación concreta. Entre medio se generó una nueva institucionalidad, que es el Servicio de Protección Especializado. Vienen otros 12 años y eso también genera algunos cambios. Y lo que se hizo fue, en el fondo, priorizar una discusión para lograr los acuerdos básicos, siempre pensando en los niños. Y yo creo que lo que hizo cambiar un poco la situación, esta es mi percepción, fue en el fondo girar el tono de la conversación y el foco de la conversación a cómo hacemos para asegurar que lo que está en el centro realmente es el bienestar de los niños y el derecho de los niños a vivir en familia, más que centrarse en la discusión del procedimiento 1, el procedimiento 2, no me gusta esto, por qué las familias de este tipo, por qué las de otro tipo. Temas que igual, Ramón, se discutieron y se volvieron a discutir en profundidad, pero yo creo que al dar un pequeño giro y decir tenemos una ley de garantía, tenemos una nueva institucionalidad en términos de protección especializada, tenemos niños que están esperando, tenemos familias que están esperando, ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo? Y yo creo que eso, sumado a la voluntad, piensa tú que este es un proyecto que cuando nosotros lo tomamos, en el fondo salió de justicia a desarrollo social y en particular a la subsecretaría para tomarlo con toda la fuerza que se necesitaba. Es un proyecto que pasó por la Comisión de Familia del Senado, después por la Comisión de Constitución del Senado, después por la Comisión de Hacienda del Senado, después a la Sala del Senado, después, en fin, o sea, es una cosa larga, pero con una conversación. Yo estoy muy satisfecha, y en general todos los que participamos estamos muy satisfechas por el nivel de profundidad que terminó dándosele a la conversación y al acuerdo. Verónica, una de las cosas que se destaca, ya veremos cada uno de los puntos, ¿no?, para poder abordarlo más en detalle, pero en términos generales se habla aquí de evidentemente colocar a los niños, niñas y adolescentes en el centro del debate y en el resguardo de sus derechos como principal, pero también hay otro concepto que he escuchado bastante, que es hacerlo con celeridad. Exacto. ¿No es cierto? Si hacemos una comparación, por ejemplo, ¿qué es lo que se espera ahora con la nueva normativa en términos de esa celeridad? Por ejemplo, antes, ¿cuánto podría demorar un proceso y cuánto es lo que esperamos que pueda acortarse ahora con la nueva normativa? Sí, nosotros en este análisis que hicimos del estado de situación, revisamos prácticamente todos los casos tenemos en general hay alrededor de 250, 280 adopciones anuales que se concretan anualmente. Y nos encontramos con un promedio de entre 3,5 y 4 años del proceso completo, desde que el niño, ¿verdad?, vive una separación de su familia de origen hasta que se adopta. Eso es un horror, si uno lo piensa en términos del desarrollo de los niños. Por supuesto, más rápido cuando se trata de cesión voluntaria del niño por parte de la madre, ¿verdad? Porque ya la decisión de entregar al niño en adopción está tomada y por lo tanto eso es más rápido.
pero es una cifra horrible, digamos, si uno se sienta en los pies del niño, o sea, un niño no puede pasar 4 años, claro, ¿verdad?, sí, en esta duda de si voy a tener o no voy a tener familia. Una de las cosas que hace la reforma es ponerle tiempo límite al proceso completo de 1 año, de 12 meses. Y eso implicó que los 2 procedimientos sucesivos que tienen que hacerse, que es el procedimiento de declarar al niño adoptable y luego el proceso de adopción, se consolidaron en un solo proceso. Piensa tú que eso podía pasar en 2 tribunales distintos, o sea, el niño estar ahí sometido a 2 tipos de, digamos, a 2 procedimientos. Eso se consolidó en un solo procedimiento, se disminuyeron en el fondo los procedimientos administrativos en la forma de una consolidación, se pusieron procedimientos como la búsqueda de origen desde el día 1, de orígenes me refiero a otros parientes que pudieran hacerse cargo del niño desde el día 1 y no una vez que se dijera que los padres no estaban habilitados. Y todo eso acorta los procesos, pero además se pone un límite temporal, que es un límite de 12 meses, que podría llegar hasta 18 meses en casos excepcionales. Entonces, esta combinación de factores debiera hacer los procedimientos más rápidos. Hay un plazo legal máximo que también va obligando a los actores del proceso a ir cumpliendo con las reglas y no eternizar, en el fondo, procedimientos que son muy dolorosos para los niños. Es muy doloroso para los niños, es muy doloroso para las familias adoptivas que están esperando. Entonces, esa es un poco la expresión concreta de lo que uno dice, bueno, tenemos que ocuparnos de que los niños puedan ejercer su derecho a vivir en familia a la brevedad. Y eventualmente, cuando esos procesos eran muy largos, también era muy doloroso para familias de acogida. Totalmente. Que de pronto se prolongaba el tiempo de estada con estos niños y se va formando un vínculo, evidentemente, pero no tenían la posibilidad de poder ser elegidos como adoptables. Eso también cambia aquí, ¿no? Eso cambia porque la ley vigente, establece una incompatibilidad con la modalidad familiar adoptiva y la adopción. Cuando un niño es separado de su familia, de acuerdo a la indicación del tribunal, puede ir a una familia de acogida o puede ir a una residencia. Y las familias de acogida tenían esta incompatibilidad. Hoy día la ley lo que hace es abrir la posibilidad, no como para ir por el lado, ¿verdad?, que fue parte de las discusiones. Sí, o sea, si abrimos esta posibilidad, alguien dijo, bueno, estamos haciendo un fast track, estamos haciendo un camino corto, un atajo para la adopción. Lo que se combinó ahí es que en la medida en que se han hecho todas las gestiones, en la medida en que la familia ha estado con el niño a por lo menos 18 meses de forma ininterrumpida, entonces, cumpliendo esa familia con los requisitos de familia adoptiva, entonces tiene la primera opción para que se adopte a ese niño. Es que se entiende que debiera ser la excepcionalidad, porque si el proceso funciona de la manera que está previsto para que se resuelva el proceso en 1 año, no se cumpliría el requisito mínimo de los 18 meses. Tal cual. O sea, la idea, porque en el fondo esa fue la discusión, digamos, la discusión del detallito, de ¿qué hacemos? Entonces, ¿este es un atajo? Claro. No es un atajo, pensando en los niños y también pensando en el papel de las familias de acogida. No todas las familias de acogida tienen vocación de ser familia adoptiva, ¿verdad?, sino que de ser familia de acogida. Además, hay que decir que del total de familias de acogida que hoy día están en el sistema, el 80% de esas familias, cerca del 80 y algo por ciento, son familias extensas. O sea, la familia de acogida es la abuela, es la tía, es una prima o un primo, etcétera. Una familia que en el fondo lo que tiene es que está haciendo un cuidado especial de ese niño en espera del proceso o de revinculación con su familia de origen o de adopción. Entonces, esta familia de acogida a la que se le abre la posibilidad, no es a ese tipo de familia de acogida, sino que a la que se llama familia de acogida externa, que es una familia que tiene esta vocación de acoger niños y que no es pariente, digamos, no es un pariente directo de ese niño en particular, que son los niños que están más como separados de su conexión, digamos, familiar, porque la otra está con la abuelita o está con el abuelito, ¿verdad? Entonces se apoya ese proceso. Entonces es bien interesante, es muy interesante lo que pasa ahí. Yo creo que haber abierto esta puerta con todos los resguardos y con todos los cuidados, yo creo que va a ser una puerta muy, muy útil. Verónica, lo decíamos ahí en la conversación al principio, ¿no? Aquí
se cambia tal vez la discusión o el paradigma hacia poner el foco en el interés superior del niño. Y por lo tanto, eso conlleva también a que la discusión se centre en ese interés y que se piense en el hecho de la prelación en la prioridad para poder adoptar entre las parejas. Y en ese sentido, ¿cómo queda la ley al respecto? La ley vigente, y eso es bueno comparar, la ley vigente tiene una lista de prelación que es exhaustiva, que parte por los matrimonios chilenos, ese es el texto, matrimonios chilenos, después siguen los matrimonios extranjeros, y recién después de eso puede venir un soltero, alguien que tiene una relación de convivencia, en fin. Y eso tiene hartas dificultades, porque yo puedo encontrar en una persona soltera o en una pareja en convivencia un buen enlace con un niño, pero tengo que buscarle primero un matrimonio. Ese es el procedimiento. Lo que se hace acá, lo que hace la ley es eliminar esta lista de prelación y pone mecanismos que permitan, a través de intervenciones psicosociales, de evaluaciones, en fin, mecanismos que permitan encontrarle a ese niño en particular aquella familia que es mejor para ese niño en particular. Voy a dar un ejemplo, porque uno dice, hay que hacer como una especie como de búsqueda y de enlace, pero el ejemplo es el siguiente: es muy diferente el tipo, digamos, las características de la familia, de la experiencia que necesita, por ejemplo, un niño de 7 años, que ha tenido una trayectoria vital compleja, que ha sido un niño, digamos, que ha estado, por ejemplo, todo ese tiempo en una residencia, y que tiene un trauma complejo, porque un niño parte de la base, si uno lo, comillas, abandonan, o sea, no está con su entorno, eso genera, ¿no es cierto?, en el desarrollo de los niños algunas conductas de trauma complejo y con otras problemáticas. Es muy distinto a la guagüita de 3 días, supuesto, ¿verdad? Entonces, la lista de prelación no recoge eso, porque hay que encontrarle a ese niño en este ejemplo, ¿no?, que es un ejemplo arbitrario mío, pero solamente para ilustrar. A ese niño hay que conocerle su trayectoria, hay que saber cuáles son las necesidades, cuál es el tipo de apoyo que requiere, cuál es el tipo de entorno que requiere para poder insertarse en una familia que sea buena para él. Y esa familia uno no la encuentra en una lista de prelación, uno la encuentra, ¿verdad?, en un conjunto de familias que están disponibles para ser familias adoptivas, que han sido evaluadas en su vocación, en sus capacidades. Y esto no se trata de capacidad económica, sino que en sus capacidades de poder enfrentar, ¿verdad?, este niño, en el ejemplo de 7 años, que tiene un trauma, que hay que apoyarlo de una manera, que hay que tener un cierto nivel de conducta, ¿verdad?, de reconocer cuáles son las dificultades que ese niño tiene. Lo voy a decir de esta forma: ese niño no tiene por qué confiar, ¿verdad? O sea, la confianza básica de un ser humano uno la adquiere antes de los 2 años. La confianza básica, la capacidad de saber que hay un otro en otro lado que me entiende, que hay un otro que atiende mis necesidades. En el desarrollo humano eso se adquiere antes de los 18 meses, en realidad. Si yo no pasé por eso, todas las teorías del desarrollo dicen que yo lo que aprendí es a resolver ese conflicto de confianza desconfiando. Porque todas las señales que pasaron en mis primeros meses es que yo no podía confiar. Yo lloraba y nadie me atendía, ¿cierto? Eso hay que compensarlo después. O sea, un niño que aprendió que en su desarrollo tan chiquitito, su forma de moverse en el mundo es la desconfianza básica, es un niño que durante todo el tiempo que se va a insertar con otro tiene que aprender a confiar. Entonces hay que encontrarle a alguien, ¿verdad?, o alguienes que efectivamente lo puedan ayudar en eso, que tengan la paciencia suficiente, que puedan comprender qué es lo que está pasando, que no se sientan rechazados por el niño de primera. Y por eso la ley además contempla todo un proceso de acompañamiento, no solo al niño, sino que también a la familia adoptiva, porque ayer la persona que habló en representación de las familias adoptivas en la promulgación fue súper clara. Dijo, nosotros estamos muchas veces tan asustados como los niños de saber si vamos a
si vamos a encontrarnos, si nos vamos a entender. Entonces, este es un proceso súper delicado, no es una cosa que uno diga que hay un niño, aquí hay una familia, los vamos a juntar y ya está. Hay todo un proceso de conocimiento previo, de irse con cuidado, a ver si son niños que tienen a veces muchas dificultades con el afecto. Entonces, de eso se trata, esto de tratar de encontrar como el enlace correcto. Y en esa búsqueda se derriban las barreras de la orientación sexual o pareja del mismo sexo. Se derriban en el sentido de que primero la ley, que no es la ley de adopción, la ley chilena reconoce en la unión civil y reconoce, ¿verdad?, en los tipos de familia, que eso yo creo que también destrabó la conversación de los 12 años, porque cuando se empezó a discutir eso, esa ley no estaba en el reconocimiento de la diversidad familiar que tiene el país. Si ahí hay un enlace correcto, si ahí hay un niño, ¿verdad?, que puede encajar bien ahí, ¿cuál es la dificultad? Eso es lo que está detrás, digamos. Correcto. Entendiendo que lo que hay que encontrar es la familia adecuada para ese niño, más que este orden de que si yo estoy casado o tengo unión civil o qué sé yo. Entonces, hay que encontrar ese enlace, y hay experiencias maravillosas con eso también, y con personas solas, y no es solamente también con gente soltera. No es solo la pareja, digamos, del mismo sexo, la conversación. Comprender esto en la profundidad se puede resumir señalando que una frase que acabas de decir allí es encontrar la familia adecuada para ese niño y no al revés. Así es. El niño adecuado para esa familia. Tal cual, ¿Sí? Tal cual. Yo creo que es una buena síntesis de qué significa este cambio de foco en el interés superior del niño, porque los niños no son todos iguales, las historias vitales de los niños no son todos iguales. Y yo siempre digo una cosa que no, en fin, solamente para repetirla acá. Somos nosotros los adultos los que ponemos en los niños código de que es correcto y que no es correcto. Y eso nos pasa con las parejas de verdad del mismo sexo, eso nos pasa con los niños que tienen, no sé, algún trastorno del espectro autista, eso nos pasa con los niños con alguna discapacidad. Nosotros somos los que miramos la realidad como si ahí hubiera un conjunto de gente, ¿no es cierto?, que tiene problemas, entre comillas. Cuando tú vas a un grupo de niños y te encuentras con los niños que son diversos, que están todos juntos, los niños no alcanzan a percibir esas diferencias. Nosotros les vamos de alguna manera poniendo en su cabeza a lo largo de su desarrollo que miren con algún recelo eso. Es maravilloso como los niños no notan esas diferencias, no notan que el niño a lo mejor necesita un apoyo adicional, que la niñita a lo mejor, ¿no es cierto?, necesita que la quieran un poco más, o que esta otra niñita no hay que hablarle muy fuerte porque tiene un problema sensorial. No, nosotros vamos poniendo eso. Entonces, en ese sentido, no es tema para los niños más chiquitos cuál es el tipo de familia. Lo que quieren es alguien que los quiera. Y por último, antes que se me acabe el tiempo, la relación posadopción. Uh-huh. Esto también lo norma de alguna manera. ¿Qué dice la experiencia respecto de aquello que después, cuando yo soy grande, quiero tal vez tener contacto, si es que se puede, si es que existe la posibilidad, y si hoy día la normativa, cómo me lo regula? O sea, hoy día hay todo un procedimiento, tú tienes que ser adulto para poder en el fondo ir al servicio de protección, pedir los antecedentes, que te cuenten cómo fue el proceso, porque todo queda secreto, etcétera. Piensa que a un niño adoptivo se le cambia la filiación, eso significa que se le cambia el RUT, que en fin, o sea, se rehacen los papeles del registro civil, o sea, eso hay que tenerlo claro. Lo que dice la ley es que cualquiera puede pedir una mantención de la relación. Esto fue principalmente pensado en los hermanos. Hay muchos niños que han sido adoptados, que son felices con su familia, pero se dan cuenta que tienen hermanos en otro lado y quieren conocerlos. Este procedimiento ahora permite que eso sea natural. Por supuesto que hay un procedimiento de voluntariedad, pero hoy día se puede. O sea, también se fomenta que si hay hermanos se adopten juntos los hermanos, ¿verdad? Pero es muy doloroso para el desarrollo y para el bienestar de las personas que tú te enteres que tienes unos hermanos y que y no puedes verlos, no puedes conocerlos, ¿no? Entonces hay unos procedimientos de también preguntarle al otro si quiere contactarse. Hay un procedimiento bien cuidadoso que también se discutió con harta profundidad de cómo ponerle a ese procedimiento la posibilidad
en la medida en que estén todos de acuerdo, pero que esa posibilidad se facilite. Porque es muy terrible saber que uno tiene hermanos y que no los conoce. Evidentemente que sí. Verónica Silva, subsecretaria de la Niñez, le quiero agradecer su tiempo para conversar con nosotros un poco más en profundidad de lo que ya es entonces la nueva ley de adopción y su promulgación. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por el interés.